Bienvenidos hermanos y muy buenos días esta mañana. Una vez más estamos conectados por este medio y gracias a Dios que nos da la facilidad y los medios tecnológicos para poder llegar hasta tu hogar, a tu corazón por medio de esta vía que es quizás un poco impersonal, pudiéramos decir, pero un día de estos recuerden que pronto estaremos juntos como iglesia, pero por ahora este es el medio que Dios nos ha permitido llegar a ti, a cada uno de nosotros. Espero que este día sea un día súper bendecido y que en este día de veras podamos aprender mucho de lo que el Señor quiere enseñarnos. La semana pasada estuvimos celebrando el Día del Padre, ¿recuerdan? Y hablamos, tratamos de animar a los padres, desafiarnos de cómo amar a nuestros hijos, cómo de veras ser orgullosos de ellos, ¿verdad? Y hoy quisiera hablar, extendiéndome un poco en la celebración del Padre, quisiera hablar del carácter, en otras palabras, el carácter de un padre. ¿Qué es esto de carácter? Y una de las cosas que a mí me entristece bastante es el hecho de pensar que hoy en día esto del carácter casi no existe en las personas. El siglo XXI creo que se caracteriza por encontrar líderes faltos de carácter. Y eso, desgraciadamente, ha entrado mucho también en nuestros matrimonios, ha entrado mucho en la iglesia, lo cual es muy lamentable, porque muchas veces somos guiados más por el carisma, por las habilidades de la persona, más que por el carácter. Todos buscan un carisma, buscan personas que no sean aburridas para hacer esto, para hacer el otro. Sin embargo, no pensamos mucho en el carácter. Y Dios se interesa mucho. No estamos hablando aquí de ser padres perfectos, de ser hombres perfectos. Y dicho sea de paso, hermanas, esto se aplica también a ustedes porque estamos hablando de carácter. Y si bien es cierto, voy a estar hablando y poniendo cierto énfasis en los hombres, esto es aplicable a cada uno de nosotros como seres humanos, que seamos hombres y mujeres de carácter. Encontré esta definición en el diccionario que dice lo siguiente: carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que le distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Y yo creo que Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter porque es lo que Dios va a demostrar al mundo, lo que es una persona hija de Dios, la diferencia que existe, lo cual es muy importante porque hoy en día a veces no hay distinción alguna. Hablamos de ser cristianos, de ser hijos de Dios, sin embargo no hay diferencia. Actuamos, pensamos y hacemos todo lo que el mundo hace y no es el intento de Dios. Si bien es cierto, hay muchas cosas en el mundo que son buenas y seremos parte. Una de las cosas importantísimas es entender que Dios va a usar a hombres de carácter, que Dios quiere desarrollar a hombres de carácter. Y yo quisiera esta mañana usar un ejemplo que para mí es el ejemplo clásico en lo que es una persona de carácter, un hombre de carácter. Y usted como padre, quiero animarte a que estés pensando mucho en cómo desarrollar esto. Y es muy interesante para mí porque en las palabras de Dios, el hombre que Dios escoge para enseñarnos de lo que es un hombre de carácter es Job. Y uno pensaría, wow, pero Job, este hombre, lo tanto que sufrió, que es increíble. Lo cual me dice a mí que cuando tenemos el carácter de Dios, al pasar por dificultades, se nos va a hacer un poco más llevadero. Podremos ir a través de los problemas, circunstancias, conflictos en este mundo cuando somos hombres y mujeres de carácter. Pero Dios usa a este hombre para enseñarnos cosas tremendas. Y aquí en el libro de Job, en el capítulo 1, voy a leerles el primer versículo, y luego voy a saltar también hasta el 8, porque nos vamos a concentrar en lo que Dios nos dice de Job. Y él dice aquí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Más adelante, Dios una vez más vuelve a decir, hablando y diciendo en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Noten eso. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y si bien es cierto esto que leemos aquí, uno pudiera decir, wow, es increíble el carácter de este hombre, es algo que tú y yo podemos tener. Es cuestión de desarrollarlo y si bien es cierto, Dios va a usar, incluyendo esta pandemia en la cual nos encontramos, ¿sabe lo que está haciendo Dios como hijo de Dios, como hija de Dios? Desarrollando tu carácter. Porque en medio de todo esto es donde va a estar saliendo lo que en verdad eres. Y quizás a la luz de las Escrituras, lo que en verdad debes estar cambiando con tal de llegar a ser ese hombre, esa mujer de Dios. Entonces, analicemos un poquito lo que es un hombre de carácter, lo que es una mujer de carácter. En primer lugar, dice aquí, y era este hombre perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios no nos está diciendo que Job era un hombre impecable. La perfección en la palabra de Dios no es sinónimo de impecabilidad. Por supuesto que no. Pero sí nos está hablando de una madurez. Nos describe su carácter. Perfecto, uno que está haciendo lo que Dios quiere. Pudiéramos decir que es esto. En el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 9, se nos dice de Noé lo siguiente. Génesis 6, en el versículo 9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, que dice, con Dios caminó Noé. Entonces, esto de perfección, quiero que no salga pensando, no termine esta mañana y diciendo, wow, ¿cuándo va a llegar uno a ser un hombre perfecto? Imagínense, eso es imposible. Y cuando hablamos de perfección, de impecabilidad, por supuesto que es imposible en esta tierra. Pero Dios está hablándonos de una perfección de madurez. Es decir, llegar a ser esos hombres y mujeres que estamos actuando ante todo con cierta templez, con cierto pensando en lo que Dios dice. Entonces, perfección es algo que tú y yo podemos alcanzar, por supuesto que sí. Madurez, ¿podemos alcanzarla? Por supuesto que sí. Y como te dije antes, Dios está usando estas circunstancias en este momento, en estos meses, en este año, específicamente para seguir desarrollando en ti lo que es llegar a ser un hombre y una mujer maduros o perfectos, como él dice. El hombre perfecto es aquel que es irreprensible. Y Job era un hombre maduro de carácter. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo yo llegar a ser un hombre perfecto, un hombre maduro? ¿Verdad? Y otra vez, hay muchas literatura que se ha escrito, muchos buenos libros que pudiéramos ir y consultar. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice cómo tú y yo podemos llegar a ser hombres y mujeres perfectos. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a este joven pastor Timoteo, miren lo que él le dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo y en el versículo 3. Ahora, quiero que piensen en esto. Pablo está escribiendo a un joven y Pablo le está diciendo lo que él puede llegar a ser un hombre perfecto, pero también lo que está diciendo aquí es cómo es que nosotros, sus hijos, llegamos a ser hombres y mujeres maduros, perfectos. Y él dice en el capítulo 3, dicho sea de paso, esto es un pasaje que todos conocemos de memoria. Y si usted es una de esas personas que se ha criado en la escuela dominical, posiblemente conoce este pasaje de memoria. Pero no es lamentable que a veces tenemos mucho en la cabeza, pero como que no está conectado a lo que somos en el resto de nosotros como seres humanos. Quiero que vean lo que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3 y empezando en el versículo 16. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, todo lo que está en este libro, Dios nos los dio para que tú y yo podamos entender lo que Él es. Todo este libro, Dios lo escribió, lo inspiró, usó a hombres para que nos llegara a nosotros. Por supuesto que sí, pero es su palabra. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y él está diciendo aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Y note lo que dice después, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces aquí tenemos 4 áreas en las cuales Dios va a usar su palabra para que tú y yo seamos instruidos, seamos enseñados, seamos corregidos, seamos instruidos en justicia.
Y qué interesante, porque hoy se habla mucho de la injusticia con todo lo que está pasando. Y tenemos que reconocer que vivimos en un mundo lleno y plagado de injusticias. Pero a veces queremos cambiar todo eso sin cambiar el corazón del hombre. Y eso realmente no funciona de esa forma. Porque el único justo es Dios. Entonces Dios me dice aquí que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir. Y note luego lo que dice en el versículo 17. A fin de que el hombre sea, de Dios, sea perfecto. ¿Notan eso? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. En otras palabras, maduro. Esto quiere decir que tú y yo podemos alcanzar la perfección, la madurez. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra de Dios. Sí, hay otras cosas que me van a ayudar alrededor, por supuesto, pero aquí es donde empieza. Entonces, aquí es donde yo tengo que de veras sentarme y pensar, ok, yo voy a ser un hombre de influencia, voy a ser un hombre perfecto, voy a ser una mujer madura, perfecta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y muchas veces hacemos esta pregunta a muchas personas y tienen sus ideas, nos van a dar buenos consejos. Pero hermano y hermana, aquí tenemos lo que Dios nos dice que podemos llegar a ser hombres perfectos para llevar a cabo lo que Dios espera de nosotros como padres, madres y lo que fuese. Entonces, el carácter de Dios, empezando con la perfección, con la madurez, dice Él que va a usar, ¿qué? Su palabra. Entonces, lo que tienes que pensar es, ok, ¿cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Tomo yo tiempo para aprender la palabra de Dios, para estudiarla, para leerla? Porque sin esto, hermano, va a ser muy difícil que tú llegues a ser esa persona que Dios desea. Y Él tiene todo aquí para enseñarte, para instruirte, para corregirte, redarguirte, para que llegues a ser ese hombre perfecto. En otras palabras, llegues a ser un hombre maduro, porque Él sigue diciendo enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dice preparado para toda buena. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿puedo llegar a ser ese hombre? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo creo que tienes que diseñar un plan en el cual tú vas a estar en la palabra todos los días, un plan de lectura. Y hoy día tenemos muchas bendiciones, hay aplicaciones en tu teléfono que puedes bajar y usar para que te ayuden a tener una lectura diaria de la palabra de Dios. Pero más que esto, un estudio de la palabra de Dios te va a ayudar mucho a desarrollar en ti, porque Él dice que toda la palabra de Dios nos va a ayudar a ser y llegar a ser esos hombres. Entonces te dejo con ese desafío, con ese reto. Si no tienes un plan de lectura, empiézalo. Si no tienes una manera de estudiar tu palabra, la palabra de Dios, hazlo, empieza. Porque esto te va a ayudar a llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios desea que llegues. Y por ende vas a ser un excelente ejemplo a tus hijos. Y más que esto, serás gran hombre de influencia, gran mujer de influencia. No solo esto, regresemos a lo que dice Job, ¿verdad? Que él dice que él va a llegar a ser un hombre recto, dice que es perfecto, y luego agrega y dice y recto. Y rectitud es un sinónimo de integridad. Además de que se nos dice que era un hombre perfecto, nos dice que era un hombre recto. Note lo que dice, y recto. Qué difícil encontrar hombres hoy rectos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces somos influenciados de todas partes y muchas veces cambiamos lo que a veces sabemos que es correcto. ¿Y por qué? Por influencia. Una persona recta es aquella que se conduce sin doblez, se conduce derechito. Dios está enseñando en el libro de Josué, cuando él enseña y le dice a Josué que él debe ser un hombre recto. En otras palabras, le dice que debe ser alguien que debe ser valiente para que pueda llevar a este pueblo y que él va a guiarlo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Porque él le dice en el versículo 5, si mal no recuerdo, de ese primer capítulo, le dice, y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda.
Ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Un hombre recto. Y eso es lo que Dios busca. Job era un hombre recto. Era un hombre de palabra. Cuando él decía algo, eso era lo que se llevaba a cabo. Así que aquí tenemos a un hombre bastante influyente, que fue un hombre recto. No llegó a tener las riquezas que se nos dice la palabra de Dios aquí que tenía por ser un hombre de doble ánimo y por ser cosas y hacer negocios raros. No, era un hombre recto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, se nos enseña cómo uno puede llegar a ser un hombre recto. Porque otra vez, la rectitud va a ser una de esas cualidades de carácter que nos va a ayudar a ser buenos padres, pero también nos va a ayudar a influir a muchas personas. ¿No es cierto que tú y yo conocemos cristianos hoy en día que no son muy rectos? Hablamos o dicen cosas, pero nos damos cuenta que en verdad no son rectos. Y hermano, te digo que eso, lejos de ser un gran testimonio, es una piedra enorme de tropiezo. Porque rapidito ponen el dedo en nosotros y dicen, ¿no que eres cristiano? ¡Wow! ¡Qué tristeza!, ¿no? Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y voy a leerles el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 32 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo voy yo a aprender a ser un hombre recto? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a hacer? Si todos los caminos de Dios son rectos, entonces yo debo aprender a estar en rectitud con Dios. ¿Y cómo va a hacer eso? Por medio de su palabra. Y cuando yo aprendo más y más de Dios, la bendición que tengo es que voy a aprender a ser un hombre recto. Y no es cierto que es algo que necesitamos hoy mucho. Es triste porque no solo pensando en el ser padres, pero si somos líderes en nuestras iglesias, hay hombres y mujeres que no son rectos. Sin embargo, están en el liderazgo. Imagínense la influencia que están causando. Bueno, si un líder no tiene que ser recto, no es recto, pues yo no tengo que hacerlo. Y es una mala influencia hacia otros. Job era un hombre que mostró su rectitud, el no andar de acuerdo a las enseñanzas de la verdad del Evangelio, realmente no es andar rectamente. En el libro de Gálatas capítulo 2 y en el versículo 14 en esta ocasión, noten lo que dice aquí, por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una palabra que no uso mucho, ¿verdad? Judaizar. Si Pedro estaba tratando de decir a los hermanos, bueno, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, y Pablo tiene que corregirles en un momentito. Ya eres hijo de Dios, no eres judío. No eres pagano, eres hijo de Dios, lo que hoy diríamos, eres cristiano, eres hijo de Dios y como tal debes conducirte rectamente. Y tú y yo podemos aprender la rectitud porque Dios es un Dios recto. Entonces, aprendamos de Él. David sabía que su Dios era un Dios recto. Y él escribe en el Salmo, capítulo 25, en el Salmo 25, en el versículo 8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Para poder llegar a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para poder llegar a conocer y enseñar al mundo la esperanza que tenemos en Él, necesitamos hombres y mujeres rectos, que con rectitud presenten el Evangelio y no presenten un Evangelio que ni siquiera ellos viven o no creen. Es muy triste porque la condición de la iglesia de Dios hoy es deprimente. ¿Y por qué digo esto? Porque faltan muchos hombres y mujeres rectos en la iglesia.
Y si bien es cierto, yo puedo apuntar a otros, hermano, quiero sugerirte lo siguiente, no apuntes a otros. Evalúa tú y siéntate y piensa, ¿soy un hombre recto? ¿Soy una mujer recta? Y si llegas a la conclusión y te das cuenta que no, gracias a Dios que hay remedio, gracias a Dios que hay esperanza, gracias a Dios que hay solución. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente empezar. Y Señor, ayúdame, porque tú dices que tú eres recto y tú deseas que yo sea recto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y empieza a hacerlo. Vamos a seguir con lo que nos dice de Job. No solo nos dice que es un hombre perfecto y nos dice que es recto, pero note lo que dice ahora en el versículo 1, temeroso de Dios. Si hay algo que creo que falta mucho en nuestras iglesias es el temor a Dios. Y no estamos hablando de un temor, de un miedo tal que tengo pánico de Dios, no es eso. Es un miedo, es un temor, más bien dicho, es un temor que me lleva a reconocer quién es mi Dios. Es un temor que me lleva a Él, que me va a dar la gracia de saber quién es mi Dios y no es uno que está ahí listo para ejecutarme, por así decirlo, cuando hago algo mal. No. Pero Él dice que este hombre era temeroso de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? Su deseo fue siempre agradar a Dios. Y una persona temerosa, eso es lo que quiere hacer. Conoce a Dios y le teme. Y no le teme porque dice, Él me va a ejecutar, me va a matar. No. Porque es interesante que si usted lee todo el libro, recuerda un versículo en donde Él está diciendo que aun si tú me matas, dice, haré tu voluntad, estoy contigo, te amo. ¡Wow! Ese es el temor a Dios. Pero tenemos que reconocer que hoy este temor casi ni existe en personas y por eso viven vidas como las viven. Si hubiera un poco más de temor hacia nuestro Dios, yo creo que nuestras iglesias serían mucho más impactantes y pudiéramos comunicar esto con más sabiduría a otros. En el libro de Proverbios, después de los Salmos, en el capítulo 16 y en el versículo 6, miren lo que dice el proverbista. Proverbios 16, versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Notan eso? Qué interesante porque habla de la misericordia que corrige el pecado, pero también el temor a Dios nos aleja del mal. Y eso es lo que yo creo falta muchísimo. Padres, ustedes no están comunicando el temor a Dios y Dios desea que eso sea comunicado porque la generación actual que nosotros tenemos es una generación que en realidad ve a la iglesia como un lugar de entretención. Vamos a la iglesia a ver qué es lo que hay para mí y por eso nosotros preocupados en producir muchas cosas, en hacer muchas cosas, cuando en realidad tenemos que comunicar el temor a Dios. Y este hombre Job era un hombre temeroso de Dios. Y por eso llegó a ser grande en toda esa área. Él llegó a ser famosísimo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sabían que el Dios de Job era un Dios real, genuino, al cual él temía. ¿Cómo entonces llegar a ser hombres temerosos de Dios? Yo quiero usar el ejemplo para ver lo que sucede, porque ustedes van a notar que una relación entre la obediencia y el temor a Dios van juntos. Quiere decir que si yo soy una persona que temo a mi Dios, voy a ser obediente a Él. Y recuerdan ustedes en el capítulo 22 de Génesis, donde Dios pide a Abraham a su único hijo. Dice, quiero que me lo des. Recuerden, Dios ha prometido a Abraham que va a ser una nación enorme. Pero Abraham en este momento solo tiene un hijo, un adolescente. Y ahora Dios le dice, quiero que me lo des. Quiero que lo sacrifiques para mí. ¿Y qué hace Abraham? Exactamente eso. Va a hacer lo que Dios dice. Capítulo 22 y en el versículo 12. Quiero leerles lo que dice. Porque está llegando en ese momento en donde él va a sacrificar a su hijo tal como Dios se lo está diciendo. Pero Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y quiero que oigan lo que dice. Porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. ¿Notan ustedes? El temer a Dios es confiar completamente en Él, en confiar en sus instrucciones totalmente. Eso es lo que es un hombre, una mujer que teme a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Porque sin esto, ¿cómo pretendemos alcanzar a un mundo que realmente no le importa a nuestro Dios, no temen a Dios para nada? Es triste. Entonces déjame sugerirte algo. Aprende a obedecer a Dios. En medio de toda esta pandemia, Dios quiere que seamos hijos obedientes y a veces esa obediencia se va a transmitir a través de nuestros líderes. Hemos sido instruidos qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Recién tenemos que pensar, ok, esto es lo que dice el gobierno, esto es lo que dice que tenemos que hacer, lo voy a hacer. Dios está bien, pero cuando yo desobedezco y no quiero hacer esto, ¿qué estoy enseñando al mundo? Que no tengo la menor idea o no quiero que Dios sea conocido. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 13, dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás. Si Dios siempre se preocupó para que la nación de Israel constantemente aprendiera a temerle. Y por eso le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Qué interesante, ¿no? Hay algo que quiero mencionar porque una de las cosas que sucedía en el momento en que Dios permite al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida y les dice a ellos, cuando ustedes estén ahí en la tierra prometida, cuando ya estén y van a tener que elegir rey para que les gobierne, y esto es lo que les dice en el libro de Deuteronomio capítulo 17, y esto creo que es algo que siempre me ha impresionado bastante y me ha animado mucho y me ha retado mucho como líder, como hombre, como siervo de Dios. Porque él dice aquí en el capítulo 17 y especialmente en el versículo 18, noten lo que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de ese nuevo rey que Israel va a tener, sea quien sea, esto es lo que tenía que hacer el rey. Entonces escribirá para sí un libro, dice, en un libro, una copia de esta ley. En otras palabras, ese rey tenía que copiar la Biblia. Ahora, no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos, tenía menos libros, mucho menos libros de los que tenemos ahora, pero dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ahora, ¿con qué fin Dios pide que él tenga que hacer esto? Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Noten ahora lo que dice: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Se da usted cuenta lo que está diciendo Dios? Quiere decir que tú y yo vamos a aprender de nuestro Dios y a temer a nuestro Dios por medio de la lectura y el estudio de su palabra. Qué interesante, porque es casi lo mismo que dice que cómo llegamos a ser perfectos. ¿Ven la relación tan estrecha? Y enfatizo esto mucho porque en el siglo XXI, a pesar de que tenemos tantos accesos a la lectura y estudio de la palabra de Dios, es lo que menos se hace. Todos queremos razonar de un Dios que no conocemos bien. Él se ha dado a conocer a nosotros, pero nosotros no queremos pasar el tiempo para conocerlo. Si vamos a llegar a ser hombres y mujeres de carácter, padres de carácter, necesitamos aprenderlo de nuestro Dios, que Él nos enseña vez tras vez. Pero eso requiere una inversión de nuestro tiempo para poder hacerlo. Este rey, quien fuera que iba a ocupar, tenía que copiar a mano. Imagínense, no tenían una computadora en el cual podría ser copiar y paste, como decimos en inglés, ¿verdad? ¡Wow! No. Había que escribirlo, porque el énfasis, pero la meta, el objetivo era que ese rey aprendiera a temer a Dios, porque si él temía a Dios podría ser un buen líder y guiar a su nación correctamente. Así que como padre usted debe aprender a temer a Dios y por esto deberá constantemente. Una de las tareas, si puedo decirle esto, una de sus tareas como padre es la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Porque eso es lo que lo va a ayudar y le va a equipar a ser un gran hombre de Dios, un buen padre. A través de todo el libro de Deuteronomio, Dios repite vez tras vez que tienen que
leer la palabra, que tienen que guardar lo que Dios dice, que tienen que aprender para que aprendan a temer a su Dios. Una cosa más, pero antes de esto, en el libro de Eclesiastés, mire cómo termina en el capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12 y en el versículo 13 específicamente. Mire lo que Dios dice aquí. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El final de todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí, hermano, hermana, usted y yo podemos llegar a ser grandes padres, pero necesitamos ser hombres de carácter. Hay padres que se preocupan más por la diversión de sus hijos, y es bueno pasar tiempo con ellos y ayudarles en esto y ayudarles en otro, magnífico. Pero ¿qué ven tus hijos en ti? ¿Ven el carácter de Dios reflejado en tu persona como hijo de Dios? Yo sé que a veces es difícil decir no a los hijos por algo que quizás desean, pero a veces ese no significa o quiere decir un no. ¿Por qué? Porque es un no para su propio bien. Una cosa más, terminamos aquí con Job. Y él dice al final, temeroso de Dios, y luego agrega, y apartado del mal. Hoy no hay mucha diferencia entre el bien y el mal, pudiéramos decir. Aún más, la palabra de Dios nos habla mucho de que un día llegarán los momentos en que todo lo bueno será llamado mal y lo mal será llamado bueno. Y creo que estamos enfrentándonos en estos días. Y un hombre de carácter va a ser uno que ve, huele el mal y se aparta. Recuerde que una de las cosas que va a producir el apartarse del mal es temer a Dios. Esto nos habla de una decisión determinante de Job en andar sirviéndole a él. Y claro, muchas veces decimos, bueno, pero es que a veces hay cosas que uno no sabe si esto es mal, si esto no. ¿Cómo sé yo? A veces voy y le pregunto a otro cristiano para que me, oye, ¿es malo hacer esto? ¿Es malo hacer el otro? Y depende de lo que me diga, pues muchas veces como pastor siempre vienen y me, hermano, ¿es malo hacer esto? Y mi respuesta es, ¿qué dice la Biblia? Porque sí, hermano, si yo te digo no, entonces ahora tú vas y haces de todo y luego dices, bueno, pero el pastor me dijo, ¿verdad? Como si yo fuera, no. Por eso vamos a las Escrituras que nos va a instruir y nos va a decir. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo escribe a estos hermanos de Tesalónica y miren lo que les dice al final de esta primera carta. Absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Quiere decir que usted tiene que aprender a que cuando usted ve que esto es mal o parece mal, absténgase. Porque así estará enseñando a sus hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos hacen cosas y decimos, no, eso no está bien, pero ha sido el maestro? Y Dios dice aquí, una de las características es apartarse del mal. A veces el apartarse del mal implica cierta soledad. ¿Y por qué digo esto? Porque una gran mayoría de personas, aún cristianos, están involucrados en actividades que no son muy buenas. Bueno, pero es que todo el mundo lo hace. No tiene que ver nada con eso. Dios me va a enseñar lo que es bien o lo que es mal. Pablo escribe a los hermanos de Filipos y quiero leerles esta porción porque es muy importante lo que él les dice aquí. Tome la palabra de Dios como un filtro. Y mire lo que él les dice aquí en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¡Wow! Pero note, todo lo que él está diciendo es bueno y dice que lo analicemos y si es bueno, ok. Pero si no, descártalo. Nuestros hijos van a aprender a apartarse del mal cuando lo ven en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen la tendencia de hacer todo lo que papá hace, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué dijiste eso? Papá lo hizo, papá lo dijo, papá. ¡Wow!
Entonces tenemos una tremenda oportunidad de ser influyentes a nuestros hijos. Ocúpese de las cosas buenas. En esta pandemia hay tantas cosas que podemos hacer por otros. No es que la iglesia está cerrada, el edificio sí, pero la iglesia sigue adelante y podemos nosotros tocar vidas. ¿Cómo? Llamadas, textos, orando por otros, proveyendo cosas materiales, una comida, muchísimas cosas podemos estar haciendo para mostrar el amor de Dios para con otros. Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10, note lo que dice, primera de Pedro 3, en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos. ¡Wow! Apártate del mal. Hermano y hermana que me escucha también, hazte la pregunta, ¿soy un hombre perfecto, maduro? ¿Soy un hombre recto, mujer recta? ¿Soy un hombre, mujer, temeroso de Dios? ¿Soy un hombre, mujer, apartado del mal? Y si tus respuestas no son muy claras, quiere decir que tienes que trabajar en esto. Y esto es lo maravilloso, hermano. Desde hoy mismo tú puedes llegar a ser un hombre, una mujer de carácter. El mundo necesita no habilidades y carisma, necesita hombres y mujeres de carácter que influyan a los hijos, que van a influir a los hijos. Mi oración es que tú llegues a hacerlo. Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de que tú nos das de poder llegar a ser hombres y mujeres de carácter. Padre, reconozco que las influencias a nuestro alrededor son a veces demasiadas y son abrumadoras. Pero Dios, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Ayúdanos, Padre, porque queremos llegar a ser hombres perfectos, maduros, hombres temerosos a Dios, hombres rectos, hombres apartados del mal, para guiar a nuestras familias. Dios, tremenda necesidad hay hoy, en medio, no solo en tu iglesia, pero en el mundo entero. Oh Padre Celestial, ayúdanos a ser hombres y mujeres de carácter para nuestros hijos, pero también será un impacto al mundo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.